el Señor les continúe bendiciendo. Para mí también es un privilegio bonito que el Señor me da de poder compartir con ustedes de la palabra de nuestro buen Señor. Quisiera invitarles para que con la ayuda de nuestro buen Señor podamos nosotros abrir nuestras Biblias en el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo número 2, del verso 1 en adelante. Yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, su madre y sus hermanos, los discípulos, descendieron a Capernaum, pero no estuvieron allí por muchos días. Este, hermanos y hermanas, es el primer milagro de nuestro Señor. Este primer milagro está influenciado, está influido por la persona que precisamente lo describe y nos lo presenta a nosotros. Cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas de la vida somos influenciados por algo o por alguien. Siempre, siempre. A veces un maestro de escuela, a veces una profesora de la universidad, a veces alguien en la vocación o profesión que tenemos, incluso a veces hasta en el deporte que practicamos o que nos gusta ver, o a veces incluso en cómo llevamos nuestra vida matrimonial. Alguien o algo influye en nosotros. A veces hay un autor, un literato, un escritor que influye sobremanera, y tenemos esas personas en particular que nos ayudan a definir muchas veces los rumbos que nuestra personalidad tiene. Juan no es la excepción, porque si usted ha escuchado estos términos que le quiero mencionar, el Evangelio de Mateo, Lucas y de Marcos se conocen como los evangelios sinópticos, y la palabra sinóptico quiere decir que usted les echa una vista común, eso es lo que quiere decir sinopsis, y los 3 tienen un parecido extraordinario, ¿verdad? Los 3 se prestan parábolas, perícopas, pedazos de lo que van a constituir como su propio evangelio, pero el cuarto evangelio se separa totalmente de los 3 primeros evangelios. Por ejemplo, usa hasta una terminología diferente. En Mateo, Marcos y Lucas usted va a ver que las sanidades que hace Jesús se conocen como milagros. En cambio, Juan no le va a llamar milagros a estos eventos, sino que les va a llamar señales, signos, ¿verdad? Él le va a llamar con un nombre diferente: señales, símbolos, signos. Y así lo dice precisamente. Este es el inicio de las señales que Jesucristo comenzó a hacer.
pero también hay que preguntarse qué otras personas influyeron en Juan. ¿Y sabe quién? Es extraordinariamente Moisés. Y particularmente de Moisés, el capítulo 3 del Éxodo. El gran yo soy. ¿Se recuerda ese evento? Cuando el Señor le llama a Moisés para que suba delante de él, hay una zarza ardiente, y entonces a Moisés se le ordena quitarse los pies porque el lugar que pisa tierra santa es. Y entonces en medio de esa revelación, Moisés recibe la misión que Dios le está encargando. Pero de repente, como así somos nosotros, la pregunta lógica de Moisés es: Señor, ¿y quién digo me envió? Y entonces el Señor le dice: yo soy, te envió. Ve delante de Faraón, yo soy, te envió. Y sabe, eso influye tanto en la vida de Juan, que cuando él escribe su evangelio, va a pensar que Jesucristo, y por supuesto está en lo correcto, Jesucristo es el gran yo soy que se manifestó allí en Éxodo capítulo 3. Y por eso es que 7 veces atribuye a Jesús palabras de yo soy, el gran yo soy, yo soy. Por ejemplo, yo soy la puerta. Eso es parte del evangelio de Juan y es la forma como presenta a Jesucristo como el acceso al Padre. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy el pan de vida. El gran yo soy aparece 7 veces en Juan. Eso quiere decir que quien influye poderosamente y el pasaje que influye en Juan es nada menos que el gran yo soy del Éxodo capítulo 3 y la personalidad también de Moisés al ser llamado por Dios. Pero un tercer detallito solo que nos sirva de introducción es cómo el capítulo anterior de Juan nos va a presentar a Jesucristo de una forma extraordinaria, como lo presentan de forma diferente Mateo, Marcos y Lucas. Fíjese que usted mira desde el principio a el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo nos va a presentar a Jesucristo como el hijo de David, heredero al trono y por ende el que inicia el reino de los cielos. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo va a presentar como el rey y el reino. Pero si usted mira el evangelio de Marcos, no tiene una introducción tan grande, tan extensa, pero nos lo va a presentar como un siervo y un siervo sufriente. Es el evangelio en donde Jesucristo habla mucho menos y actúa mucho más. Y Lucas lo va a presentar como fruto de una investigación, así lo dicen sus primeros 4 versos, y nos lo va a presentar como el hijo del hombre perfecto. En cambio, Juan no nos lo va a presentar como el hijo de David, ni como siervo, ni siquiera como hombre perfecto, sino que procedente directamente del cielo como la palabra revelada. Por eso fue que les leí en la Reina Valera contemporánea, porque la Reina Valera contemporánea ya nos dice que Jesucristo es no verbo, como aparece en la 60, sino que nos lo va a explicar como la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Y eso influye en Juan para presentarnos ahora un convite, una fiesta comunal, una fiesta común y corriente si usted quiere, pero que esa fiesta se va a transformar en algo que para Juan es el principio de las señales de que Cristo ya habita en medio de nosotros. Y hay algo especial que ese milagro, que esa señal nos va a manifestar. Ahora, nosotros estamos aquí. Hay un evento en donde la mamá de Jesús parece ser que esa es la primera que invitaron, y está Jesús y también un grupo de personas a su alrededor, y una crisis se presenta. Posiblemente sea una familia pobre que en las primeras de cambio se termina el vino, que era fundamental para que la fiesta continuara. Algo así como cuando los caballeros, no ustedes sino los que están en el retiro,
Iban a una cafetería y se terminaba la choca en la rocola, 3 canciones por 25 centavos. Y ahí se terminaba la última canción. Se terminó el vino, señores. Se terminó la fiesta. Y por ende se terminó también el gozo. ¿Por qué? Porque se terminaba todo para lo cual se habían presentado. Este es el principio de las señales que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero, María es una participante de esta escena sumamente importante, porque inmediatamente, y si usted mira el pasaje, pareciera ser que lo que le hace es ojitos la mamá al hijo, ¿verdad? Y entonces, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no he iniciado mi ministerio, todavía está en esa transición, pero la mamá es la mamá. La mamá es la mamá. Y principalmente una mujer que ha recibido tantos dotes, tantas gracias, tantas misericordias y favores de Dios. Una mujer que la Biblia misma la describe como bienaventurada. No hubo ni habrá una mujer tan bienaventurada como María. Y esa mujer bienaventurada es la que le hace ojitos precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se siente comprometido, ¿verdad? Vea usted, en la Biblia hay momentos en los que los siervos o siervas de Dios comprometen a otras personas. Le voy a poner un ejemplo clásico, típico. Estaba Pablo en la cárcel y en la providencia divina un hombre llega y se sienta al lado de él. Pablo lo ve y cada ser humano para Pablo es una oportunidad de compartir acerca del evangelio. Lo evangeliza, y no sé cuál es el orden, pero lo evangeliza, recibe al Señor y en medio del diálogo le dice: ¿y tú por qué estás aquí? Pues te quiero contar, le dice, que le robé a mi patrono, le robé a mi patrono y lo defraudé, y por esas causas caí preso en este lugar. Y entonces Pablo le dice: qué pena. ¿Y quién es tu patrón? Y nada menos que le dice Filemón, porque era Onésimo. Y entonces vos le dice: ¿cómo es de pequeño el mundo? Es una expresión mía. ¿Cómo es de pequeño el mundo? Filemón y yo somos puros cuates, puros amigos. No va a creer, dice el siervo, ¿verdad? Y entonces termina su cautiverio y le dice: pero no te vayas con las manos vacías. ¿Y qué hace Pablo? Le redacta una carta a Onésimo para que se presente con Filemón. Eso quiere decir que lo invita, lo convida a que regrese al lugar en donde ha pecado para ser restaurado allí. Ahora, ¿sabe algo? Hay un autor fantástico, historiador, ya no editaron sus libros, lamentablemente. Cada uno de sus 2 tomos era de un grosor así, que nos teníamos que leer en 2 meses y ser evaluados cada 2 meses de esos 2 libros, Historia del Cristianismo, y el autor se llama Kenneth Scott Latourette. Y Kenneth Scott Latourette dice que Filemón era el dueño de la finca, pero dentro de la finca había una iglesia que él era el pastor. Filemón era el pastor de la finca y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo y que le robó. Y entonces Pablo le dice: regresa con Filemón y llévale esta carta. Pero no es una carta para leerla en el escritorio de la oficina del pastor. ¿Sabe qué? Pablo compromete a Filemón para que él la lea delante de la congregación. Pablo me mandó esta carta que les tengo que leer a ustedes como congregación. ¿Y sabe qué dice la carta? Perdona al que la lleva, a Onésimo. Lo está comprometiendo delante de su congregación. Pero aparte de eso le dice: yo sé que te debe, pero si hay alguna deuda, cóbramela a mí. El pobre Filemón, no solamente le robaron a él, no solamente lo ofendieron a él, sino que ahora tiene que leer una carta tan comprometedora como la que Pablo le está enviando y le dice: si algo te debe, cóbramelo a mí, pero te recuerdo que tú me debes mucho más a mí.
¿Usted cree que Pablo no iba a perdonar a Filemón, que Filemón no iba a perdonar a Onésimo en ese momento? Claro que sí, claro que sí. Es que Pablo fue sagaz. Lo comprometió para que públicamente Onésimo llegase a ser restaurado. Y el mismo Kenneth Scott Latourette dice que en el primer siglo, quien sustituyó en el pastorado a Filemón fue nada menos que Onésimo, el siervo ladrón que había defraudado a su patrón. Gloria al Señor, porque a veces esas formas de comprometernos, mis amados hermanos, traen buenos resultados. Había un hermano pastor, ya falleció, interesante, don Tinito Maldonado se llamaba. De repente don Tinito se le quedaba viendo a un patojo, como tú, mi hijo, ¿verdad? Se le quedaba viendo y le decía: tú estás bueno para irte conmigo al seminario. Y se lo llevaba al seminario evangélico de San Felipe Retaluleu, y ahí quedaba interno estudiando teología. ¿Y sabe qué? Como decía mi abuelita allá en el pueblo, era acertado don Tinito, porque donde ponía el ojo, pastor nuevo. Los comprometía. Y aquí María compromete a Jesús. Yo no sé, pero apelo a las damas, ¿qué mirada le harían a sus hijos para comprometerlos en algún momento? Dios guarde, si yo estaba sentado en algún lugar, llegaba alguna dama y ya no había espacio, mi mamá me hacía una mirada que implicaba dos cosas: o me levantaba o me arriesgaba a un par de chicotazos cuando llegara a la casa. Me comprometía, y entonces yo me levantaba muy cortésmente. Así aprendí a ser cortés. Y nada menos que María hace algo interesante: compromete a nuestro Señor, y nuestro Señor dice: pero mujer, ¿qué tienes conmigo si aún no ha llegado mi tiempo? Y aquí el punto que está hablando Jesús es su tiempo escatológico, el momento, el punto de arranque para el ministerio. Pero Dios, el Padre Celestial, también tiene sus propios tiempos, y dice Juan, fue el inicio que marca las señales de nuestro Señor Jesucristo en el avance de su reino. ¿Qué implicaciones tiene este primer milagro, esta primer señal que nosotros podemos tener? Hermanos y hermanas, yo creo que uno de los principales elementos que podemos encontrar es esto: cuando la crisis se presenta, pequeña, grande, yo no sé de qué tamaño, angosta o ancha, cualesquiera que sean las crisis que se pueden presentar, Jesucristo interviene a favor de nosotros en todo momento. Mire, por pequeño que sea. Y sabe una cosa, la Biblia no menoscaba los problemas pequeños que nosotros podemos tener. Yo sí, porque soy ingrato. Por ejemplo, estábamos en un culto de oración y una dama estaba llorando porque necesitaba entre 500 y 600 quetzales para el día siguiente, porque se podía perder la inscripción de su hija en un instituto nacional especializado para la carrera que la hija había optado. La habían admitido, pero le faltaban, 500 quetzales. Y un hermano le dice al final del culto: ¿y usted por qué estaba llorando tanto? Es que, hermano, le dice ella con su angustia y con su dolor, me faltan 500 quetzales, porque si no inscribo a la ANI, ya no tiene cupo en ese instituto, y ella quería esa profesión, esa carrera, y la aceptaron. Ay, Dios, le dice, y por eso está llorando. Y me dolió el corazón, porque la persona que se lo dijo es un hombre literalmente millonario, pero para esa persona 500 quetzales era su problema. Y a veces la gente puede menoscabar, minimizar el problema que me angustia. Y aquí el problema se vuelve el problema de la comunidad.
Aquí el problema no solamente es el problema de los novios que se están casando. Aquí el problema es de la familia, de los invitados. Jesucristo no puede estar ajeno a nuestros problemas, por minúsculos que la gente los pueda ver. Para nosotros son los problemas que nos agobian, que nos acechan e incluso que nos quieren derrotar. No considere usted que su problema es minúsculo, porque Dios siempre va a intervenir, por muy pequeño que nos parezca, o peor aún, cuando juzgamos a otras personas. Y por eso está llorando. Pero era para él, para ella, el problema era mayúsculo y era lo que determinaba ese momento trascendental en su vida. Yo creo, amado hermano y hermana, que el Señor nunca menosprecia nuestra necesidad, nunca se burla de nuestra necesidad y nunca se queda impávido ante nuestras necesidades. Mi Dios no es estático, mi Dios es proactivo, mi Dios siempre se interesa por nosotros, y aunque en apariencia no había llegado su tiempo, Jesús interviene ante la mirada tierna de una madre que tiene el control, por supuesto, de su hogar. Esa es una contradicción, si usted quiere. O es una cacofonía, si usted quiere, ¿verdad? Porque hay mamás que son retiernas y en la casa le dan un par de coscos a uno cuando uno llega. O sea, eso es parte de la realidad de la vida. Y aquí María hace su papel. Y María hace precisamente que la fiesta continúe, porque influye poderosamente para que la intervención de Jesús sea fundamental y pueda ser también benevolente. Pero cuando Jesús interviene, mis amados hermanos, no hace un bache en nuestro problema. Yo salí hoy de mi casa y habían, por supuesto, hace un par de semanas o 3 semanas, un montón de hoyos que ya había dejado el invierno. Pero qué tristeza ver el trabajo que se hizo. De verdad, lamentable, lamentable, porque son unos parches feos, así hechos casi como de mala gana, ¿verdad? Un poco de chicle y un poco de asfalto y ahí se hizo, ¿verdad? Y entonces está más que feo el trabajo. Yo a veces he pensado que muchas veces nosotros así hacemos, bachamos de forma mala los problemas de la vida. Así no es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él interviene, lo que hace es bueno, y voy a usar una frase de la Biblia, bueno y bueno en gran manera. Lo que hace, Señor, con nosotros no es que nos saca del problema solo para mientras tanto, ¿verdad? Algo así como la abuela, que a veces era un poquito sarcástica, cuando nos mandaba arreglar algo y decía: abuelita, mire, lo voy a dejar así mientras tanto. Sí, ese mientras tanto es para que así se quede, decía la abuela. No, volvélo a hacer, y nos volvía a hacer lo que nos había mandado precisamente. Y es que muchas personas chapucean en algún momento los problemas, y a veces cuando nosotros intervenimos, lo que hacemos es enredar, en apariencia tapar el problema. ¿Sabe? Así no es nuestro Señor. Cuando interviene también, que nuestro problema no solo se soluciona, sino que cumple con todos los estándares de calidad y de una buena intervención de amor y, por supuesto, de benevolencia para nosotros. Porque cuando lo que hace Jesús, al mandar a los siervos para que llenen las tinajas y que le lleven al catador, dice esta versión, y lo prueba el catador, dice: fantástico, se ha roto una norma de anfitrionía aquí. Y si usted se da cuenta, la Biblia también tiene normas de anfitrionía que a veces nosotros pasamos desapercibidos. Por ejemplo, el Salmo 23 tiene 2 figuras, 2 imágenes que David ve y experimenta de Dios el Padre, que Él los ha sido. Número 1, la primera imagen que David presenta en el Salmo 23 de Dios es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David había sido pastor y entonces él sabe cuáles son las funciones del pastor. Pero la segunda imagen que David tiene en el Salmo 23 es el de anfitrión, porque como ya es rey y parte de sus responsabilidades es recibir gente.
David es un buen y excelente anfitrión. Y hay normas de anfitrionía aquí fenomenales. Yo no sé, hermanas, cuando sus hijas estaban a punto de casarse, cuando llegaba el novio, ¿cómo lo recibían ustedes en la casa? ¿O cómo lo reciben? ¿A qué horas pasan ustedes? Bueno, y miran el reloj. Yo no sé si a las 9:30 o 10, pero sabe, en la Biblia hay normas de anfitrionía. Y aquí lo que hace David es que en los versículos 5 y 6 del capítulo 23 de los Salmos nos dice algunas de esas normas de anfitrionía. Por ejemplo, ¿sabe cómo el anfitrión le decía a las personas: no quiero que se vayan de mi casa, manteniendo la copa de vino llena? Cuando los mayordomos recibían la orden de que ya no se volviera a servir la copa, la gente entendía, se tomaba el último sorbo y se iba. ¿Por qué razón? Porque se terminó la fiesta, porque el anfitrión ya había ordenado no más bebidas, no más vinos. La gente ya lo sabía porque era norma, y entonces la gente se iba. Pero ¿sabe qué dice el salmista? Tú, Señor, estás tan interesado que yo me quede en tu fiesta, que yo me quede en tu casa, que mantienes mi copa a rebosar. O sea, el mayor interesado porque yo esté en su casa es el Señor. Por eso mantiene mi copa llena. Y por eso es que aparece la frase allí subsiguiente: y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Esa es una norma de allí. Mire, fantástico, porque se reflejan 2, 3, 4, 5 normas de anfitrionía en un pasaje tan corto. Y ahora la anfitrionía decía que el principal y mejor vino se servía al principio. Y ya cuando estaban medio entonados, cualquier vino. Farolazo, creo yo, ¿verdad? No sé si todavía hay. Mi mami lo usaba a veces para sobar la pierna, Tres Reyes, farolazo. Yo no sé cuál era el que se utilizaba en la casa. Pero ese era el tipo de vino, rústico, feo, lo que quedaba. Y aquí el catador dice: me has asombrado, has roto la norma, porque normalmente el anfitrión y la fiesta sirve el primer vino al principio y el vino de menor calidad al final, pero tú te has mandado. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Jesús y lo que había intervenido Jesús en ese principio de señales no solamente era para salir del paso, es que Jesucristo, cuando interviene en nuestras vidas y también en la necesidad de una señal o de un milagro, lo hace bueno, y bueno en gran manera. Así es el Dios de nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Y la tercera cosa, que es fundamental: cómo a Dios le interesa nuestro bienestar. La religión muchas veces se ha topado con que hace una carga pesada en aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Pero nuestro Señor no quiere que nuestras cargas sean pesadas. Muchas veces lo que permite es que analicemos la necesidad que nosotros, de formas voluntarias y de formas positivas y de formas esperanzadoras, traigamos nuestra carga y delante del Señor la depositemos y le digamos: Señor, ya no puedo más. O incluso que declaremos como Pedro hundiéndose en el agua: Señor, sálvame porque perezco. Yo creo que lo que Dios más que todo está interesado es que reconozcamos que no podemos ir a nadie más, porque solamente tú, Señor, tienes palabras y palabras de vida eterna. Se ha terminado el vino, se ha terminado. Y ahora el Señor lo que quiere es nuestro bienestar, nuestro bienestar. ¿Sabe? Cuando uno estudia las palabras de las culturas en donde se mueve el marco bíblico
Y recuerdo que nosotros hicimos unas reflexiones también desde la iglesia cuando se estaba comenzando los diálogos de paz y la firma de la paz. Y se hablaba acerca de la guerra, que terminara la guerra, y se mencionaban conceptos sociológicos, que la paz no solamente era el fin de la guerra, sino que el bienestar. Entonces, los estudiantes de teología intervenimos. Y en el tiempo de la Biblia quiero decirles que habían 3 conceptos de paz. Uno, la paz romana. La paz romana que se escribía en latín literalmente P-A-X. ¿Se recuerdan de esa librería? La Pax, librería Pax. La Pax romana, que también se traduce como paz, era un concepto muy pragmático que tenían los romanos. Yo no sé si se recuerdan ustedes la película Gladiador. Cuando entra una carreta en medio del anfiteatro, ¿verdad? Y comienzan a tirar panes a la multitud, y la multitud ávida de tener el vientre lleno está allí eufórica, excitada. ¿Por qué? Porque para el latino o para el romano, la paz o la pax romana era pan y circo. Pan y circo. Tener el vientre lleno y la tranquilidad o la alegría. Y el imperio entonces lo que les mantenía era, les daba comida y les mantenía el anfiteatro lleno, el circo lleno, con peleas de animales, con peleas de gladiadores. Pero Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. El segundo concepto de paz que existía era la paz griega, de donde viene el nombre femenino Irene. La Eirene griega, que quiere decir paz, era una paz más contemplativa, una paz más introspectiva. Eso es lo que quiere decir la paz desde el punto de vista del griego. Una paz introspectiva, una paz de tranquilidad, una paz de que yo no me meto con la gente, ¿verdad? Yo vivo en paz con mis vecinos, no le hago mal a los vecinos, no tiro basura. Sí, está bien, un concepto de paz como tranquilidad, un concepto de paz como de introspección, pero también el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la que el mundo da, sino una paz diferente. Y entonces en el idioma hebreo, la paz era el shalom. Y el shalom es el bienestar completo. ¿Cuál fue el texto que recitaste, mi hijo? O uno de los textos que recitaste en la oración. Que el Señor quiere una completa bendición sobre nuestras vidas. Que el Señor dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, que fue el texto que tú recitaste, que nuestra bendición esté sobre nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad, mi hijo? En la oración. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una paz en nosotros, no una paz contemplativa, ni una paz solo para tener el vientre lleno, sino que un bienestar completo, un bienestar en donde nuestro corazón, por sobre todas las cosas, esté en paz con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, y que además milagrosamente veamos cómo Dios interviene en nuestras vidas, proveyéndonos el pan, proveyéndonos la salud y ante todo su presencia con nosotros en medio de las pruebas, las dificultades que se presentan en nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo que Jesús está haciendo aquí no solamente interviene en una señal o milagro, sino que cuando lo hace de una manera con una calidad increíble, pero lo hace también para que el gozo continúe en medio del problema que se presentó y en medio de la fiesta, que el gozo continúe. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros también. ¿Sabe una cosa? Por eso el mensaje de Pablo a los filipenses fue: regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros como cristianos? ¿Ausencia de problemas? No. ¿Quiere decir que el Señor nos garantiza que a nosotros no nos vendrá ningún problema? Les voy a contar un chiste que no tiene chiste. Con el perdón del hermano Angelito, de esos chistes que contamos los pastores que son pierde amigos. Pero escuchen, hermanos de la música o los hermanos que dirigieron. Ay de aquel que con ciega locura
no se ría con un chiste pierde amigo del pastor porque ya no va a tener privilegios. Así que de esos son los chistes, ¿verdad? Se tienen que reír porque si no, no hay privilegios. Va Olafo caminando, Olafo, ¿se recuerdan el vikingo? Va Olafo con su escudo lleno de flechas y aquí en su casco una gran hacha. Va caminando cabizbajo y entonces Olafo mira hacia el cielo. Recuerden que son protestantes, no son católicos romanos los vikingos, sino que tienen origen protestante. Y entonces mira para el cielo y dice: ¿y por qué a mí? Sigue caminando Olafo y de repente una voz del cielo le dice: ¿y por qué no? ¿Verdad que no tiene chiste? Pero sí tiene significado teológico. Y eso es lo importante. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y el Señor desde ahí arriba nos dice: ¿y por qué no? Señor, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué no? Señor, ¿por qué me quitan el trabajo? ¿Y por qué no? Señor, ¿por qué me dan más caro a mí el tomate? ¿Y por qué no? Señor, ¿por qué me hacen esto? ¿Y por qué no? Señor, ¿y por qué sufro? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón para que le digamos al Señor: Señor, yo soy tu hijo, tengo que estar exento de problemas? Y el Señor nos dice que no, que tendremos las mismas aflicciones que el resto del mundo, que tendremos los mismos problemas que el resto del mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el resto del mundo no tiene esperanza y nosotros no solamente tenemos la esperanza, sino la mano del poderoso que nos hace emerger del agua y nos ayuda a vivir los momentos de nuestra vida. El problema no es tener problemas, el problema es pasarlo solo. El problema mayúsculo es estar desesperanzado. El problema mayúsculo es no tener la alternativa que solamente nuestro Dios nos puede ofrecer a nosotros. El problema es sentirme solo, sentirme vacío, sentirme sin rumbo. Y el Señor me dice: en medio de los problemas, en medio de las situaciones que se dan, yo estoy contigo todos los días de la vida, todos los momentos de la vida, todos los días en los cuales tú vivas, el Señor te garantiza estar a tu lado. Y eso es lo que hace Jesús aquí como principio de las señales de su reino. ¿Sabe qué me dice a mí eso? Que camino con esperanza, que camino con esperanza, que camino de alguna manera con rumbo, con norte. No camino en medio de los problemas solo. El Señor está conmigo. El Señor está a mi lado. Allí está Jesús oportunamente. ¿Y sabe qué hace María? Solamente le dice a los siervos: hagan todo lo que Él les mande. Y efectivamente, llenan las tinajas, prueban el vino y el resultado fue maravilloso. Mis amados hermanos, yo creo que esto nos llega a tener ciertas conclusiones para nuestra vida, ciertos principios que nos ayudan a vivir conforme nuestra vida cristiana. Y aunque parece reiterativo, yo sí creo que en medio de la reiteración está precisamente el propósito del sermón. De las crisis nosotros no nos libraremos en algunos momentos, ¿verdad? Mientras estábamos en la alabanza, se murió un gran pastor amigo nuestro allá en Quetzaltenango. Y entonces mi esposa me escribe y me dice: se murió don Fito, después de una larga y dura enfermedad. Pero ese señor, un pastor ya entrado en años, nos enseñó cómo, a pesar de los momentos de enfermedad tan cruentos que pudo hacer, podía decir: lo único que le pido al Señor son dos cosas: que tenga un hálito para adorar su nombre en medio de mi enfermedad, y que mis brazos no decaigan para levantarlos al cielo y decirle al Señor: pronto te veré, amado Salvador. Eso nos decía literalmente el pastor que falleció hoy a las 8:30 de la mañana. Eso me enseña que los problemas no nos abandonarán en algún momento, ni porque reprendamos los problemas. No, mire, hermanos, nos van a acompañar. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo.
La segunda cosa, entonces, si en medio de los problemas y las circunstancias de la vida podemos nosotros mantenernos o vivir o experimentarlos, por supuesto familias más que otras, o hay en medio de nosotros familias que sufren un poquito más que otras, yo no lo comprendo, claro que no lo comprendo, pero si hay algo que se determina como un bien común para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús: el Señor jamás soltará nuestras manos, jamás. Jamás nos dejará solos, jamás. Mis hermanos, ni siquiera porque lo lleguemos a dejar de sentir. Señor, no te siento, no importa, yo estoy contigo. Señor, me siento solo o me siento sola. Sí, pero yo he emprendido una campaña a tu favor y mi palabra se ha comprometido para estar contigo cualesquiera que sean las circunstancias de la vida. El Señor estará con nosotros. Aún si no lo sentimos, Él se empeñó y empeñó su palabra para beneficiarnos, para ayudarnos, para sostenernos y para acompañarnos. Posiblemente yo sea como uno de esos caminantes sin esperanza yendo a Emaús. Es que hubo un hombre que nos dijo que iba a estar con nosotros. ¿Así? ¿Y ese hombre qué más les dijo? Pues que al tercer día resucitaría. ¿Y qué pasó? Pues aquí estamos caminando, cabizbajos. Y cuando al final del camino llegan, y en medio de haber llegado al pueblo, con razón, el corazón nos palpitaba. ¿Y sabe qué podemos nosotros decir? Con razón, el Espíritu le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, dice Romanos capítulo 8. Y si hijo de Dios, también heredero de las bendiciones espirituales. Una tercera conclusión: cuando Dios interviene en medio de nosotros, interviene con productos de calidad, con productos de calidad, con productos y con beneficios y con estándares y con resultados de una óptima calidad. No hace un relleno, hace una pieza completa. El Señor no hace un chapuz, usando un término muy guatemalteco. No hace un chapuz, Él hace una renovación completa de nuestras vidas y aún de nuestros problemas, tal como lo pudo experimentar y testificar Job también después de los problemas que se le presentaron. El Señor no hace cosas incompletas ni mal hechas. Él hace cosas buenas en nosotros y buenas para su honra y para su gloria. Y la cuarta conclusión, que es la última, es la actitud de Jesús después de la fiesta. Después de que ha intervenido, ¿sabe qué hace? Inicia su ministerio, porque ha llegado el momento en donde ya no solo los convidados a la fiesta de Emaús, a las bodas de Caná de Galilea, no de Emaús, de Caná de Galilea, se gocen, sino que ahora su ministerio se amplió para que otras miles de personas, cientos de personas, millones de personas, seamos también beneficiadas con las señales que Jesús hizo y dijo para nosotros como su pueblo. Mis amados hermanos, si algo el Señor quiere dar en ustedes y en sus corazones, son las señales de que Él ha iniciado la buena obra en ustedes. Y si la inició, la perfeccionará, porque el Señor garantiza para nosotros ese bienestar, ese shalom, esa paz, esa bendición, esa gracia y ese complemento de su amor y misericordia. ¿Cómo lo diría un mercadólogo? Somos un producto no terminado en las manos de Dios, pero en un proceso bonito y agradable para que salgamos frescos y relucientes de un producto que se ha presentado en las manos de Dios y que ahora es ese producto bueno, codiciable, agradable, en el buen sentido, por supuesto, de la palabra. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, les guarde, les ilumine, y que aún en medio de sus problemas y las crisis que estos puedan presentarnos a nosotros, la buena intervención de Dios sea siempre oportuna, grata, formidable, maravillosa y de excelente calidad, para que comprobemos su gracia en nosotros. Porque tú eres bueno, Señor,
y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú, Señor, miras nuestros problemas y nos acompañas en medio de ellos. Nos perfeccionas en medio de ellos, Señor. Y es más, muchas veces nos libras de esos problemas y nos ayudas para levantar nuestros ojos al cielo y decirte gracias, Dios eterno, porque a través de Jesucristo y tu Santo Espíritu has intervenido en nuestras vidas. Y lo que hemos obtenido es el testimonio de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor al lado de nosotros y por el bien de nosotros, y has conseguido nuestro bienestar, que es tu propósito y tu voluntad, así como esas personas que se gozaron en esa fiesta, así también nosotros nos gozamos, porque el gozo rebosante de tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias y aún en medio de los problemas que nos quieren acosar, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por tus intervenciones poderosas, mayoritariamente hermosas, Señor, y oportunas para nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor. Que tu gracia esté con este pueblo y que tu amor los inunde, Señor, de gracia, paz y bienestar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.